análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. El maestro Alfonso Zárate es analista de Contraportada. Maestro Zárate, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le parece esta tensión diplomática México-Venezuela? Bueno, yo creo que en términos generales es muy difícil mantener una comunicación diplomática seria, profesional entre naciones, cuando uno de los gobiernos conduce sus relaciones exteriores en un tono de bravucón de barriada y cuando usa todo hasta la diplomacia para mantener el apoyo de las graderías. Yo creo que esta relación en los últimos años ha estado acompañada de tensiones. Hay que recordar que con el presidente Vicente Fox, Hugo Chávez tuvo también importantes desencuentros. Claro, en aquel momento un factor que influía era la propia torpeza y el manejo poco diplomático de Vicente Fox. En noviembre de 2005, estos desencuentros alcanzaron un tono más ríspido, cuando regresando de la Cumbre de las Américas en Argentina, con una falta elemental de prudencia, Fox reprobó lo mismo el comportamiento de Néstor Kirchner, que había sido el anfitrión de esa cumbre, como del propio Hugo Chávez. Y bueno, las diferencias entre México y Argentina se resolvieron pronto, pero no así con Venezuela. Al regreso de esta cumbre, en una de sus transmisiones de radio y televisión en cadena en Venezuela, Hugo Chávez le respondió de una manera muy dura a Fox. Habló del entreguismo del presidente mexicano y dijo que era muy triste que se prestara a ser un cachorro del imperio. Y bueno, México, entre otras cosas, retiró a su embajador, Enrique Loaesa Tovar, y al cambio de gobierno, ya con Felipe Calderón en 2007, se restablecieron las relaciones a nivel de embajadores. Venezuela nombró al ex canciller Roy Chatterton como plenipotenciario en México, y nuestro país movió al embajador en Colombia y lo transfirió a Venezuela, a Jesús Mario Chacón Carrillo. Pero después hubo otros incidentes de naturaleza diversa, de naturaleza delincuencial, que afectaron el clima de la relación entre los dos gobiernos. Varias incursiones del AMPA a la propia residencia del embajador mexicano, un secuestro al propio embajador y a su esposa. Y bueno, al final de cuentas, lo que tenemos hoy es que el gobierno mexicano mantiene solamente al frente de la embajada a un encargado de negocios. Y yo creo que en ese contexto, que es importante considerar, se da este nuevo incidente con la decisión del gobierno venezolano de destruir ese jet de matrícula mexicana que estaba en el espacio aéreo de Venezuela. Y ahí, Carlos, creo que hay varias cosas que llaman la atención. Yo diría que la falta de claridad en los mensajes del gobierno venezolano. En un principio, el presidente Maduro habló de que habían derribado esta nave, y no solo eso, sino que se refirió a que habían derribado en los últimos tiempos a 30 aeronaves vinculadas, dijo él, al narcotráfico. Luego se rectificó y se dijo que la Fuerza Aérea Bolivariana había obligado a esta nave a descender, y que una vez el avión en tierra había sido destruido. Y aquí de nuevo surgen dudas, porque no parece que este jet hubiera tomado en cuenta las advertencias de los aviones venezolanos, entre otras cosas porque finalmente aterrizó en una pista clandestina, que parece ser era la pista en donde querían llegar, y que eso les permitió a los pasajeros, hay duda respecto a cuántos eran. Se sabe que salieron de Querétaro 5 pasajeros y 2 tripulantes, pero también se sabe que en las Honduras antillanas ya no habían subido más que un solo pasajero. Pero bueno, eso es parte de la información confusa y contradictoria que hemos visto a lo largo de estos días. Y bueno, la Cancillería mexicana hace un planteamiento que me parece es un planteamiento elemental, serio, de solicitar información, pues porque se trata de una aeronave mexicana y eventualmente de una tripulación y de pasajeros mexicanos. Y la reacción de Maduro sigue siendo una reacción de nuevo, digamos, absurda, tonta, en donde se pregunta por qué el presidente mexicano hace una gestión de esta naturaleza
cuando se trataba de un avión que, dice él, estaba full de cocaína. Sí. Y de nuevo uno se pregunta, ¿cómo supo el presidente Maduro que el avión estaba lleno de cocaína? Si en realidad el avión fue destruido totalmente una vez que aterrizó. Y naturalmente que hay otra pregunta más. ¿Por qué en vez de hacer lo que los protocolos indican, que sería que una aeronave de esta naturaleza fuera revisada cuidadosamente, que se vieran cuáles son los indicios que hay de un comportamiento presuntamente delictivo, y en vez de esto lo que hacen es destruir la nave, lo cual genera también otras sospechas? ¿Quién ordenó destruir esa aeronave en vez de incautarla y de proceder a recabar los indicios? Y por qué de esta manera se evita compartir información de inteligencia con México? Entonces, bueno, pues me parece que este incidente de la aeronave es algo oscuro. Ahora, para agregarle otro ingrediente de pimienta, hay quien dice que quizá viajaba en esa aeronave el mismísimo Rafael Caro Quintero, y esto nos da otra alerta, que es el frágil control aeroportuario en México. Se sabe que el jet salió de Monterrey, quiso escala en Querétaro, pero, por ejemplo, ya nos ha dicho Gobernación que las personas que lo abordaron en Querétaro lo hicieron con identificaciones falsas, lo cual quiere decir que no sabemos realmente quiénes son los que iban, y bueno, si Caro no iba en ese avión, cuando menos creo que está muy claro que tendrá esa vía para escapar en cualquier otro momento a algún otro país. Así que me parece que es un tema que merece darle seguimiento. Maestro Zárate, ¿qué papel está jugando en la política internacional Nicolás Maduro, el presidente venezolano? Es decir, Hugo Chávez era una especie de contrapolo de los Estados Unidos, pero esta versión un poco chistosona, un poco de caricatura de Hugo Chávez, que es Nicolás Maduro, ¿pesa? ¿Importa? ¿Por qué atrae tanto la atención de los medios si no es Chávez? Se supone que es una mala copia, ¿no? Claro, es una mala copia, y uno se preguntaría qué seriedad merece como interlocutor el presidente de una nación que dice que se comunica con su antecesor y que le manda mensajes a través de un pajarito chiquitico. Entonces es evidente que estamos frente a un personaje de caricatura, ciertamente, Carlos. Pero aquí creo que el valor de Venezuela es el valor del petróleo, de la relación que ha asumido con el gobierno cubano, de la manera en que establecen una relación diplomática, política, militar, que los convierte en aliados en todos los órdenes. Los cubanos envían, entre otras cosas, médicos a Venezuela, y Venezuela les ofrece petróleo y en condiciones extraordinarias. Así que Venezuela, Cuba, Ecuador, y Bolivia van formando parte de este grupo antitético al resto de América Latina, que está más cercano a los Estados Unidos. Entonces creo que, independientemente del perfil realmente precario del presidente Maduro y de los enormes problemas que enfrenta Venezuela, porque bueno, hay que ver cómo en estos días simplemente se está dando un desbordamiento de gente que asalta comercios, casi al amparo de una consigna del presidente Maduro, y desde luego el nivel de descomposición delincuencial que está sufriendo Venezuela. Pero yo creo que entre otras cosas es el valor del petróleo y el papel estratégico que está jugando Venezuela en esta política hemisférica lo que hace que finalmente sea noticia. Y creo también que hay una lógica en los medios. Recuerdo una frase que aprendí hace mucho que decía good news, no news. Entonces, en la medida en que haya este tipo de historias y de anécdotas, pues siempre dan como la sal y la pimienta a la información. Maestro Zárate, como siempre, muchísimas gracias, un gusto saludarle. Un abrazo, Carlos.